Y nos toca, estoy dando clases en la facultad, en el edificio antiguo, en el patio, porque no hay ninguna aula que tenga una buena señal. Pero esperemos que se completen nuestros objetivos, ¿ya? Hoy vamos a hablar de la aterosclerosis, que como ya ustedes deben saber, es una variedad de arteriosclerosis. Las otras dos variedades son la arteriolosclerosis y la arteriosclerosis calcificante de la media. Y como consecuencia de la arteriosclerosis, obviamente tenemos que hablar de un tema importantísimo, que es la cardiopatía isquémica. Bien, aquí tienen ustedes justamente en relación a la aterosclerosis, que es el término general para tres tipos de vasculopatía arterial: la arteriosclerosis de Monkeberg, la arteriolosclerosis y la aterosclerosis. ¿Sí? La arteriosclerosis de Monkeberg es una esclerosis calcificada, hay una calcificación distrófica de la túnica media de las arterias y que generalmente compromete a las arterias de mediano calibre. ¿Ya? Muy bien. Estas calcificaciones van a dar una forma en anillo a las arterias y tienen, desde el punto de vista imagenológico, un aspecto de tallo de tubería. Puede coexistir, y eso es lo que normalmente ocurre, con otros tipos de arteriosclerosis, sobre todo con aterosclerosis. Luego tenemos la arteriolosclerosis, que es compromiso de la íntima, ¿ya? A diferencia de la de Monkeberg, que compromete la media, es un compromiso de la íntima y que consiste en un engrosamiento que puede ser hialino, cuando es benigno el problema, o que puede ser proliferativo e incluso con necrosis fibrinoide cuando es más agresivo, ¿ya? Luego tenemos la aterosclerosis, que es la que nos compete a este tema relacionado con la cardiopatía isquémica, que consiste en una lesión básica que es la placa aterosclerótica, ¿ya? Pues lo que compromete la íntima. Sí, claro, yo lo cierro, nada más. Ok, entonces compromete las arterias generalmente de gran calibre o mediano calibre y, claro, sus consecuencias clínico-patológicas son muy variadas y muy importantes desde el punto de vista patogénico de la enfermedad, ¿ya? Tenemos entre las más importantes la cardiopatía isquémica, el ictus apoplético, la enfermedad isquémica renal, intestinal y la vasculopatía oclusiva periférica. Y también la patogenia está incierta, pero hay varias hipótesis al respecto, ¿no? Y como sabemos, es multifactorial. Factores que se han clasificado, como ya vamos a ver, en factores modificables y factores no modificables, ¿sí? Seguimos adelante. Muy bien, entonces, es la enfermedad arterial más frecuente e importante. No sé si la más frecuente, pero lo más importante sí que es. Es la enfermedad arterial más importante desde el punto de vista de la morbimortalidad que condiciona sus complicaciones, ¿sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Ya decíamos que comprometía las arterias musculares mayores, de mayor diámetro, y pequeñas también. Y también compromete la aortación, ocurre a nivel de la aorta y sus ramas, ¿no? Y claro, ¿qué es la placa ateromatosa? La placa ateromatosa es una lesión circunscrita, que puede ser múltiple, pero circunscrita, y que puede comprometer amplias áreas de las arterias o pequeñas áreas de las arterias, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de un núcleo central de colesterol, la presencia de ésteres de colesterol, macrófagos cargados de lípidos, que son las células espumosas, calcio y restos necróticos, ¿sí? Esta placa ateromatosa evoluciona con el tiempo, es por eso que es una enfermedad de los adultos, sobre todo a partir de los 50 años, pero, claro, si los factores de riesgo son muy grandes, muy fuertes, esto puede ocurrir antes, ¿no? Y sus complicaciones, como les decía, son la ulceración o hemorragia, la calcificación de la placa, la formación de trombos,
y la formación de tromboémbolos, ¿sí? Aquí tenemos como, esta es una enfermedad multifactorial, no solo hay una causa, sino que son múltiples los factores. Entonces, más que hablar de causas, hablamos de factores de riesgo. Y entre los factores principales de riesgo para esta enfermedad, la aterosclerosis y sus complicaciones, están justamente los modificables que decíamos, los constitucionales y los emergentes, ¿no? Entre los emergentes hay varios factores de riesgo, algunos de mayor importancia que otros, ¿ya? Los modificables son más importantes, los modificables más importantes son la dislipidemia, la hipercolesterolemia, etcétera, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, el hábito tabáquico, y entre los emergentes, que son modificables, pero no tan importantes como estos cuatro, están las influencias ambientales, la obesidad, las hormonas, la deficiencia de estrógeno, ¿no? Los anticonceptivos orales, la inactividad física, el estilo de vida estresado, la hemocistinuria, que es un factor importante que está surgiendo ahora con fuerza. El papel del alcohol es discutible, ¿sí? Sabemos que tiene múltiples riesgos de varias enfermedades el alcohol, sobre todo si está constituido como un abuso, pero en relación con la aterosclerosis, en mi experiencia, no es tan importante. Y tenemos otros factores, los trombóticos, los protrombóticos, las infecciones, sobre todo las virus y el clamidia, neumonía y virus. El virus del herpes simple, el citomegalovirus. ¿Ah? Y este sería más o menos el flujo de acontecimientos. Aquí tenemos los factores de riesgo que acabamos de nombrar, que van a condicionar la formación, la evolución, ¿no? Y las potenciales complicaciones del ateroma. Pero antes de que se complique, va a producir una obstrucción parcial progresiva del flujo de sangre, que cuando llega a un nivel crítico, esta obstrucción de aproximadamente el 70-75% puede producir angina, sobre todo la angina estable, la clásica, angina de pecho, que posteriormente se complica la placa ateromatosa con hemorragia, rotura, liberación de la placa, ulceración del endotelio, y todos estos factores van a provocar en el 90 o un poco más % de los casos una formación de un trombo circunscrito a la zona de la placa ateromatosa complicada. ¿Sí? La trombosis de la placa va a producir obstrucción total o casi total del flujo sanguíneo, sobre todo total. Y si es total, obviamente la complicación más importante a nivel cardíaco es el infarto, pero también a nivel de otros órganos. Pero ahora estamos hablando del corazón. Entonces, la complicación del infarto agudo del miocardio es la insuficiencia ventricular izquierda, que puede ser leve, moderada o grave y puede conducirnos al choque cardiogénico. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes macroscópicas, radiográficas de las placas ateromatosas que, como ustedes pueden ver, pueden ser simétricas o asimétricas. En este caso estamos viendo una placa asimétrica. Este territorio de la arteria está relativamente flexible, sin compromiso ateromatoso, mientras que toda esta otra región está comprometida por la placa ateromatosa. Esta es una asimétrica, ¿no? Lo mismo que aquí, se ve que es asimétrico. Estas placas asimétricas responden bastante mejor a la nitroglicerina, a los vasodilatadores. Aquí, en cambio, tenemos una placa simétrica. Y aquí tenemos una imagen macroscópica de una arteria con una tremenda placa ateromatosa, pero que es asimétrica y que está condicionando no mucha disminución de la luz vascular y deja un buen territorio de pared arterial flexible, ¿no? Que puede dilatarse relativamente. Y aquí tenemos una placa ateromatosa complicada con un trombo tremendo, casi oclusivo. Y este es el dibujo esquemático para que se comprenda mejor el compromiso, ya sea asimétrico o simétrico. No se olviden que la aterosclerosis, cuya lesión básica
importante es la placa teromatosa, compromete la íntima de los vasos, ¿ya? De ahí su importancia, ¿no? Puede ser entonces asimétrica o puede ser simétrica. Y estas placas simétricas responden mucho menos a los dolores y otros tratamientos. Bueno, y así podemos ver las complicaciones de la placa teromatosa, sus características, la evolución en el tiempo, una trombosis oclusiva, aquí también un trombo. Bueno, y claro, las alteraciones como consecuencia de las complicaciones de la placa teromatosa, el infarto agudo de miocardio, ¿sí? O una cardiopatia isquémica en sus diferentes variedades, ¿sí? Entonces, la patogenia no es del todo conocida, pero hay hipótesis que cada vez se acercan más a la verdad, ¿no? Estaban antiguamente la hipótesis trombogénica, la hipótesis de la proliferación clonal, la hipótesis de la insudación lipídica, que de hecho es un evento inicial importante, ¿no? Por la disfunción endotelial, y la hipótesis más aceptada, que en realidad resume todas estas otras, la hipótesis de la respuesta a la lesión, ¿sí? La Chlamydia pneumoniae participa también en esta patogenia. Bueno, entonces, ¿cuál es el pensamiento actual? Decíamos que es la respuesta a la lesión, ¿sí? Entonces, hay un acontecimiento inicial y una progresión sucesiva de acontecimientos a lo largo del tiempo. Suele ser una enfermedad crónica, evolutiva en el tiempo, que encuentra su pico a nivel de la edad de los pacientes masculinos alrededor de los 50 y de los femeninos alrededor de los 60 años, ¿sí? Entonces, el acontecimiento inicial más importante es la disfunción endotelial, que está producida por estos factores: la hipercolesterolemia, lesión mecánica, la hipertensión arterial sistémica, mecanismos inmunitarios, toxinas, virus, otros agentes infecciosos que van provocando una disfunción endotelial. Obviamente, los más importantes son estos, ¿no? Pueden asociarse unos y otros. Mientras más sumatoria de acontecimientos haya, más probable que evolucione y se complique la placa teromatosa. Luego de la disfunción endotelial, van a conducir una serie de acontecimientos biomoleculares y morfológicos también, ¿ya? La entrada de esta disfunción endotelial favorece el ingreso de monocitos y lípidos al tejido íntimo, a la íntima de los vasos, al subendotelio, ¿sí? Y a veces con adhesión y agregación plaquetaria. De hecho, esto es lo que se favorece paulatinamente con la disfunción endotelial. Se activan una serie de factores, ¿sí?, proinflamatorios, por eso es que hablamos de la respuesta a la lesión, ¿no? Se activan una serie de factores proinflamatorios, entre los cuales están factores que producen mitosis, proliferación celular, ¿no? Factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, etcétera, etcétera, factor de crecimiento transformador beta. Todos estos son liberados por las plaquetas y tal vez también por los monocitos, ¿sí?, que se van a convertir, como ustedes ya saben, en macrófagos. Todos estos factores proliferativos y mitogénicos van a condicionar, como es de lógica, la proliferación, por una parte, y la migración de elementos de la íntima y de la media. Hay migración del músculo liso de la media hacia la íntima, ¿no?, y producción de proteínas de la matriz del tejido conjuntivo. O sea, las células musculares, cuando llegan a la íntima, al subendotelial, entonces empiezan a proliferar, y no solo a proliferar, sino a comportarse como si fueran fibroblastos, y empiezan a producir colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, como elastina, glucosaminoglucanos, proteoglucanos. Y hablando de la colágena, es importante destacar que no necesariamente es la colágena que normalmente debe existir en este territorio, en la subíntima, ¿no?, en la íntima, en la subendotelio, sino que se produce también un colágeno no solo de tipo 3, 7, 4, etcétera, sino una colágena de tipo 1 que tiene mayor índice de polimerización y que
puede sufrir trastornos degenerativos, incluso calcificarse, y al calcificarse se hace más duro, pero más frágil, igual que el vidrio, y al romperse pues puede producir hemorragia, etcétera, etcétera, lesión endotelial, ¿no? Los monocitos y las células musculares lisas, al mismo tiempo, ya en una fase intermedia de la enfermedad, engloban lípidos y contribuyen al depósito de lípidos. Entonces van formando las células espumosas, ¿no? Y también esa papilla lipídica de colesterol y triglicéridos. Bueno, y posteriormente viene ya a nivel de la íntima, que hay la conversión de monocitos y células musculares lisas en células espumosas, ¿no? Y estas células lisas, esta transformación está mediada por receptores específicos, el receptor de lipoproteínas de muy baja densidad, migratorio beta, y el receptor carroñero que reconoce las LDL modificadas. Y entonces se va produciendo, como les decía, estas células espumosas y esta papilla, que son la base de la placa ateromatosa. Bueno, y entonces entramos a un nuevo algoritmo un poco más importante, más complejo ya, ¿no? Tenemos los factores de riesgo, la disfunción endotelial, la lesión del endotelio, ¿no? Además, paulatinamente, que va a producir factores de adhesión plaquetaria, liberación de estos factores de crecimiento de los que hemos hablado, proliferación de las células mioíntimas. Por otra parte, hay migración hacia la íntima de los monocitos para convertirse en macrófagos, con formación de células espumosas, que no son macrófagos, ya les he dicho, ¿no? Las células musculares y las células mioíntimas también fagocitan ésteres de colesterol y grasas y forman estas células espumosas. Estas células espumosas, a su vez, se activan por estos otros factores proinflamatorios, que son múltiples, como van a ver en una diapositiva posterior, que son las múltiples citocinas, que favorecen también, a su vez, la proliferación de las células mioíntimas, ¿sí? Por otra parte, hay inhibición de algunos factores antitrombóticos naturales y disfunción de proteínas y migración hacia la íntima de algunas células proteínas plasmáticas. A este nivel se produce la oxidación de las LDLs, captación por parte de los macrófagos, formación de células espumosas, y todo esto va a condicionar las citocinas más las células mioíntimas en la síntesis de colágeno, que al final de cuentas es la parte periférica de la placa ateromatosa. Entonces, la placa ateromatosa está formada por una papilla, por las células espumosas y por una cápsula de colágeno que mientras persista se mantiene estable la placa ateromatosa, pero luego se complica. Relativamente bonito y fácil, ¿no? Está una pared arterial normal, ¿sí? Los factores de riesgo que van a ir sumando posibilidades de transformación, de formación de la placa ateromatosa, ¿no? Por disfunción endotelial aumenta la permeabilidad del endotelio, se adhieren leucocitos, monocitos, hay migración de plaquetas y monocitos y se empiezan a filtrar también lipoproteínas y ésteres de colesterol. Se activan los macrófagos, como hemos visto, y migran las células de la media hacia la íntima para formar más células musculares, que algunas de las cuales se transforman en células espumosas también. Luego hay una placa ya bastante completa, formada por macrófagos espumosos, células musculares y lisas, fagocitando lípidos también, o células espumosas, y migración ya de linfocitos. Los linfocitos, ustedes saben, protagonizan una respuesta inmune, que en este caso es inflamatoria, ¿sí? Por el momento hay entonces una placa estable cuando hay una capa en torno a la papilla, a las células espumosas y a los linfocitos. Hay fibroblastos, hay una capa de músculo que está relativamente conservando la estabilidad de la placa, pero ya empiezan las complicaciones, ¿no? Aquí tenemos, entonces, la formación de la placa tiene una fase de iniciación y formación que es absolutamente subclínica, una fase de adaptación
con remodelación del ateroma y la pared, que es potencialmente reversible, pero que se puede desestabilizar y complicar con la rotura, hemorragia y trombosis, como hemos visto, que ya empieza a haber problemas clínicos, ¿no? Aumenta el tamaño de la placa, puede producir isquemia relativa o total, ¿no? Y la placa complicada va a ocluir permanentemente, totalmente la luz, para producir, bueno, la trombosis produce la oclusión y ya viene la complicación, que es el infarto, ¿no? Ven, esta que tienen en su libro de Robbins, la cantidad de mediadores químicos, linfocinas y factores de proliferación y de crecimiento que participan en esta inflamatoria múltiple y compleja para la formación y la complicación de las placas ateromatosas. Vean, participan la célula endotelial, el linfocito T, la célula muscular lisa, las plaquetas, los macrófagos, que son monocitos activados, ¿no ve? Muy bien. Entonces, hay muchos factores proinflamatorios que participan. Y la placa ateromatosa crece, se complica con, sobre todo, trombosis, que puede ocluirla y complicarse con una isquemia total o un infarto, ¿no? Vean ustedes cómo pueden ser, las placas pueden ser desde manchas lipídicas a placas fibrosas, ¿no? Y calcificadas e incluso ulceradas, tremendamente ulceradas y hemorrágicas, ¿no? Y puede producir, claro, allí donde se produce la trombosis o el desprendimiento oclusivo de la placa, infarto. En este caso, un infarto periférico, una gangrena periférica. O un infarto de miocardio, o un ictus apoplético. ¿Sí? Muy bien, entonces, la aterosclerosis es la enfermedad más importante del ser humano adulto, diríamos, ¿no? Origina, pues, la mitad de las muertes que se producen en el mundo. Vean ustedes, hay tantas enfermedades y, sin embargo, la aterosclerosis, con estas sus complicaciones que acabamos de ver, origina la mitad de las muertes del mundo, sobre todo desarrolladas, ¿no? Porque, claro, en los países en vías de desarrollo y sobre todo subdesarrollados, las infecciones campean y son las principales causas de muerte o de la desnutrición, en fin, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas complicaciones que causan la mitad de las muertes del mundo desarrollado, diríamos? El infarto de miocardio, los aneurismas, los accidentes vasculares cerebrales, isquémicos y hemorrágicos, la gangrena periférica, el infarto mesentérico y todos los infartos habidos y por haber que son debidos a trombosis o a complicaciones de las placas ateromatosas. Bueno, pues ahora vamos a ver, hemos dicho en un tema relacionado con la cardiopatía isquémica. Vamos a ver la cardiopatía isquémica. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces tenemos la cardiopatía isquémica, ya hemos dicho, es muy frecuente, es la cardiopatía más frecuente de todas, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Es más frecuente que la cardiopatía congénita, que la cardiopatía valvular, que la miocardiopatía, que la cardiopatía hipertensiva, etcétera, ¿no? Es más frecuente. Y van a ver ustedes que muchas de se relacionan. Por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva puede a su vez también tener rasgos de cardiopatía isquémica, porque la hipertensión es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta variedad de aterosclerosis relacionada con la cardiopatía isquémica. Bien, entonces sigue siendo la principal causa de muerte atribuible a cardiopatías. El 80% de las muertes por un problema cardíaco se deben a una cardiopatía isquémica. ¿Y cuáles son las consecuencias principales o qué tipos de cardiopatía isquémica conocemos? Tenemos la angina de pecho, el infarto de miocardio agudo, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Y la muerte súbita. ¿Sí? Hay varios tipos de angina de pecho que, claro, obviamente vamos a ver, ¿no? Y en eso estamos, justamente. La angina de pecho se clasifica en 3 variedades, la estable, la variable o de Prince-Metal y la inestable, ¿sí? La estable se caracteriza por episodios repetidos de dolor, y esto es importante, precedidos por ejercicio. Generalmente están precedidos por el ejercicio, ¿ya? El 75% de la luz de la placa está reducida por la placa ateromatosa, hemos dicho ya. Y las causa
es la causa más frecuente la causa más frecuente de angina estable, obviamente, es la aterosclerosis coronaria grave. Grave quiere decir 75% de oclusión de la luz. La de Prince-Metal es otra variedad no tan frecuente, se caracteriza por un dolor torácico intermitente en reposo, ¿no? Mientras que la estable está precedida por el ejercicio típicamente, esta ocurre en reposo y por lo general se considera que la causa es un vasoespasmo coronario, ¿ya? Y la inestable, que también se inicia en reposo y está asociada a trombos casi oclusivos, pero no del todo oclusivos, que son los que causan el infarto agudo de miocardio, ¿no? Y siempre sobre placas ateroscleróticas, ¿sí? El infarto de miocardio consiste en un foco aislado de necrosis isquémica, que es una necrosis coagulativa, del miocardio, del corazón, ¿no? Del miocardio del corazón. Está relacionado con la duración de la isquemia, ¿no? Es decir, del tiempo en que dura la oclusión de la arteria coronaria, generalmente por el trombo oclusivo, como ya hemos dicho, y el metabolismo basal del tejido isquémico, porque hay factores predisponentes de naturaleza de patología cardíaca preexistente que favorecen también que el infarto sea o que la lesión sea más grave, ¿no? O más frecuente, o más posible. Y los focos de necrosis aparecen a los 20 minutos después de la isquemia. Y la isquemia se prolonga, la isquemia prolongada, que es la que ocurre si no se resuelve el problema, se produce una necrosis cada vez más extensa. Muy bien. Luego tenemos otra variedad de cardiopatía isquémica, que es la muerte súbita. La muerte súbita puede ser la única manifestación de la cardiopatía isquémica, ¿no? Su característica es que debe surgir en el lapso de 1 hora de iniciados los síntomas, ¿sí? Y la causa es aterosclerosis en la mayoría de los casos, pero asociada a una arritmia, una fibrilación ventricular, ¿sí? Esto en ausencia de una trombosis, que es lo clásico de la cardiopatía isquémica, del infarto agudo de miocardio. En los casos de muerte súbita, los estudios de laboratorio, tanto los cambios enzimáticos como el electrocardiograma del infarto del miocardio, pueden no verse o están ausentes, ¿sí? Ahora, las secuelas del infarto son también importantes causantes de arritmia seguida de muerte súbita. Puede haber muerte súbita un mes después de que este paciente ha sufrido un infarto de miocardio, también, ¿no? Se sigue considerando muerte súbita. Bueno, ¿y cuáles son los factores que favorecen la cardiopatía isquémica? Va a depender del mecanismo. Si hay una disminución preexistente del aporte de oxígeno, entonces también se favorece la cardiopatía isquémica. ¿Y cuáles son esas condiciones? La aterosclerosis y trombosis, las tromboembolias, el espasmo de las arterias coronarias y muchas otras misceláneas. La arteritis, aneurisma disecante, aortitis luética, sifilítica, origen anómalo de las arterias coronarias, puente muscular de las arterias coronarias, o otra condición, procesos que influyen en la capacidad de sangre para ceder el oxígeno, ¿sí? Los pacientes con anemia tienen mayor posibilidad de sufrir una cardiopatía isquémica, incluso un infarto de miocardio, una desviación de la curva de disociación de la oxihemoglobina, la presencia de monóxido de carbono en la sangre y otros venenos como el cianuro también van a evitar que cedan el oxígeno, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos en el pulmón. O cuando hay un incremento de la demanda del oxígeno preexistente también, ¿no? O sea, que ya el paciente tenía un aumento del trabajo cardíaco por una condición, como por ejemplo una cardiopatía hipertensiva, como una hipertrofia muscular ventricular izquierda simétrica, una estenosis o una insuficiencia valvular previas, un paciente hipotiroideo, la presencia de fiebre, fíjense, puede favorecer también por este mecanismo la cardiopatía isquémica, los déficits de tiamina y la presencia de catecolaminas, liberación de catecolaminas. ¿Y cuáles son las localizaciones posibles de los infartos del miocardio? Pueden ser subendocárdicos o pueden ser
clásicamente transmurales, ¿sí? Los subendocárdicos, en los subendocárdicos hay una afectación del tercio interno del miocardio, del ventrículo derecho generalmente. No está asociado como sí en los transmurales a trombos coronarios oclusivos. Suele deberse a una hipotensión prolongada, incluso a choque por otra causa que no sea cardiogénica, ¿no? Entonces, en estos casos no hay como complicaciones clásicas de la cardiopatía isquémica o del infarto agudo del miocardio, epicarditis, y tampoco no se complica con aneurismas ventriculares, ¿ya? Puede ser territorial o circunferencial, ¿ya? Cuando el problema está relacionado con una arteria coronaria, con alguna sola arteria coronaria, es territorial. Pero pues, si hay varias arterias coronarias asociadas, no puede ser el problema circunferencial, ¿ya? Entonces hay una isquemia de la parte media o interna del miocardio, del subendocardio en realidad. Y los trombos murales, que son los infartos transmurales, que son los infartos clásicos, van a estar asociados a trombosis coronaria, ¿no? Con frecuencia, que ya les he dicho que es el evento que subyace al infarto agudo en más del 90% de los casos. Con frecuencia produce choque cardiogénico, que complica el cuadro. La epicarditis es frecuente y puede complicarse con aneurismas, unifocal, compacto y ocupando el territorio de una arteria coronaria. ¿Cuáles son las arterias más frecuentemente comprometidas de esta manera? La coronaria descendente anterior izquierda, en la mayoría de los casos, 40-50% de los casos. La coronaria derecha, 30-40%. La arteria coronaria circunfleja izquierda, 15% de los casos, ¿no? Y aquí tenemos las características morfológicas de la evolución de una placa ateromatosa que condicione un trombo oclusivo, en última instancia. Bueno, ahora veremos la evolución del infarto agudo de miocardio. La evolución anatomopatológica, sobre todo, ¿ya? Consiste en una serie de cambios progresivos en cuanto a la apariencia macroscópica y microscópica del infarto agudo de miocardio. Entonces, hay un territorio, una etapa que es una potencialmente reversible, una lesión potencialmente reversible. Y esto dura entre 0 a 0.5 horas, o sea, 30 a 40 minutos. Macroscópicamente no hay cambios, microscópicamente tampoco, pero a nivel del microscopio electrónico y, en cierto modo, habiendo que relaciones clínicas posibles, son las siguientes. A nivel del microscopio electrónico, relajación de las miofibrillas de las fibras musculares cardíacas, reducción del glucógeno y edema mitocondrial, ¿ya? Esto clínicamente, esta fase de la enfermedad puede provocar a nivel clínico arritmia, ¿sí? Que puede ser la causa de muerte más frecuente en las primeras horas. Y pueden también formarse trombos murales y provocar émbolos de origen ventricular, generalmente, o auricular. Y la lesión irreversible va a ir evolucionando en el tiempo más o menos de esta manera, ¿sí? Desde de media hora a 4 horas, macroscópicamente todavía no se ven cambios, pero microscópicamente pueden al principio no haber cambios morfológicos, pero paulatinamente se van desarrollando estos, y que consisten en ondulación variable de las fibras en el borde de congestión vascular en el perímetro de la lesión después de las primeras horas y pérdida de las enzimas oxidativas, ¿sí? En las correlaciones clínicas y en el microscopio electrónico, rotura del sarcolema, densidades amorfas mitocondriales. Esto es a nivel de la microscopia electrónica, no de la correlación clínica, ¿ya? Así sucesivamente, de 4 a 12 horas ya se ve macroscópicamente un moteado oscuro, ¿sí? Y a nivel microscópico, una necrosis por coagulación temprana, edema, hemorragia. De 12 a 24 horas, ahí ya empieza el proceso inflamatorio, empiezan a migrar los leucocitos polimorfonucleares. Y entonces el moteado es más prominente. Y a nivel de la microscopia, vamos a observar una necrosis de coagulación en curso,
Y esto se caracteriza por pignosis de los núcleos, de los miocitos cardíacos, hipereosinofilia del citoplasma, necrosis en banda de contracción marginal, infiltrado de neutrófilo, ya hemos dicho, ¿no? Temprano. De 1 a 3 días ya el infiltrado de neutrófilos es evidente, hay necrosis por coagulación con pérdida de núcleos y excreciones, y el infiltrado neutrofílico. Y desde el punto de vista macroscópico ya se puede ver un moteado con centro de color amarillento tostado que denota la zona de necrosis pura, ¿no? Y a nivel clínico podemos ver ya un frote pericárdico cuando se asocia el infarto a una pericarditis fibrinosa, ¿sí? De 3 a 7 días el borde del infarto y la zona central reblandecida, ¿no? Y aquí empiezan a haber desintegración de las miofibrillas muertas, destrucción de los neutrófilos transformándose en piocitos, empieza la fagocitosis temprana de estas células muertas, tanto de los miocitos muertos como de los neutrófilos muertos por parte de los macrófagos. Entonces, el infiltrado inflamatorio se va transformando de neutrofílico agudo en un infiltrado por macrófagos. Esta es la etapa en que hay mayor riesgo de rotura miocárdica con taponamiento cardíaco como complicación y eventual muerte del paciente, ¿no? Luego tenemos 7 a 10 días, el área central blanda con un borde deprimido de color rojo grisáceo. Aquí hay abundantes macrófagos fagocitando todas las células muertas y empieza el tejido a formarse el tejido de granulación o la reparación tisular, ¿no? Un tejido de granulación inicialmente vascular, luego fibrovascular y después ya veremos el tejido fibroso, la cicatriz fibrosa, ¿sí? Aquí se puede producir un síndrome de Dressler inmunológico asociado con una pericarditis autoinmunitaria. Posteriormente, a los 14 a 10 días, sigue evolucionando el infarto con unos bordes deprimidos de color rojo grisáceo. El tejido de granulación está bien establecido, ¿sí? Donde hay mucha formación, neoformación vascular y depósito progresivo de colágeno para empezar a hacer la fibrosis, ¿no? De 2 a 8 semanas, la cicatriz ya no es rojo grisáceo, sino gris blanquecino, progresivamente hasta desde los bordes hacia el centro del infarto, y esto denota que hay un aumento de los depósitos de colágeno, ¿no? Entonces aquí hay una cicatriz colagenosa que va aumentando y una celularidad inflamatoria y necrótica disminuyendo. Luego, a los 2 meses ya se ve solo la cicatriz colágena y puede producirse ya el aneurisma ventricular como una complicación inmediata a nivel del área de la cicatrización, del área del infarto cicatrizado. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos unas alteraciones, una tumefacción mitocondrial, ¿no? Una relajación de miofibrillas. Esto es lo visto con el microscopio electrónico. Aquí lo más evidente es la tumefacción mitocondrial. Miren qué edematosas están, ¿no? Y la relajación de las miofibrillas también. Aquí hay alteraciones del sarcolema ya, miren, se está fragmentando. Densidades amorfas mitocondriales, que no se ven mucho aquí. Y ya después los cambios microscópicos que hemos descrito, vean ustedes, ¿no? Paulatinamente hay unas fibras más onduladas. Aquí se tiñe con cloruro de trifenil tetrazoilo, que se ve mejor esta zona de acidofilia. Empieza después la inflamación, ¿no? Infiltrado de neutrófilos. Vean ustedes las bandas tan prominentes. Empiezan a haber áreas de necrosis, los núcleos picnóticos. Los macrófagos van reemplazando a los macrófagos, van fagocitando el tejido muerto. Aquí empieza el tejido de granulación vascular, vasos de neoformación y proliferación de fibroblastos y depósito de colágeno, ¿no? Y así, sucesivamente, todas las etapas, aquí ya no en esquema, sino visto desde el punto de vista del microscopio óptico, con alguna atención especial para ver el tejido fibroso. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del infarto agudo de miocardio? Típicamente son
dolor torácico, náuseas, sudoración, disnea, cambios electrocardiográficos típicos, elevación de las enzimas especiales, ¿no? Sobre todo CPK-MB y troponinas. Actualmente troponinas son las que se miden porque aparecen más temprano y desaparecen más tarde. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La muerte súbita, hasta en el 25% de los casos. Riesgo de muerte en el primer mes, 7 a 10% de los casos. Complicaciones tardías, casi el 100% de los infartados tienen complicaciones. Por eso es que tienen que cambiar su estilo de vida, tener bypasses, etcétera, ¿no? Y el tratamiento precoz, obviamente, médico ha mejorado muchísimo el pronóstico e incluso la aparición de estas complicaciones tardías. Otras complicaciones importantes son las arritmias, que como le hemos dicho ya, son las principales causas de muerte súbita o de muerte no súbita, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva es el resultado de, en principio, la insuficiencia ventricular izquierda, la hipertensión pulmonar y secundariamente a la hipertensión pulmonar, la insuficiencia derecha, que va a condicionar la insuficiencia cardíaca congestiva. Otra complicación es el choque cardiogénico, ¿sí? Más de cuando la zona de infarto es amplia, más del 40% del ventrículo infartado, entonces es casi seguro que haya un choque cardiogénico como complicación, ¿no? Con hipoperfusión tisular periférica. La rotura ventricular es también una complicación con pericarditis o el cortocircuito de izquierda a derecha cuando la rotura es a nivel del tabique interventricular, ¿no? La pericarditis o la muerte súbita también por hemorragia masiva, ¿no? El taponamiento cardíaco y eventualmente, incluso si la rotura es feroz, la hemorragia con muerte rápida. Otras complicaciones, insuficiencia mitral grave por la rotura del músculo papilar, la pericarditis fibrinosa a larga data, la trombosis mural con formación de émbolos y embolización periférica hacia las arterias aortas y sus ramas, hasta la arteria aorta y sus ramas, el aneurisma ventricular, que también favorece la formación de trombos murales, el infarto repetivo, no es improbable que haya un segundo, un tercer infarto, y claro, se van haciendo más graves cada vez. Bueno, y aquí tenemos una imagen típica de una complicación tardía que hemos descrito, ustedes ya estarán viendo, una aneurisma ventricular. Vean esta dilatación sacular amplia del ventrículo izquierdo, ¿no? Que está comprometiendo la punta de este ventrículo y que tiene un engrosamiento fibroso del endocardio. Bueno, simplemente para terminar el tema de hoy, vamos a hablar de que los infartos ya no relacionados con la cardiopatía necesariamente, los infartos son áreas de necrosis isquémica causadas por oclusión arterial o del drenaje venoso, ¿no? Esto del drenaje venoso, por ejemplo, ya no tiene que ver con el corazón. O a un tejido concreto, ¿no? Puede ser intestino, riñón, vaso, hígado. Bueno, el hígado y los pulmones son más raros que se infarten, pero si los vasos ocluidos son grandes, pueden incluso hacer estos tejidos que tienen doble irrigación, estos órganos que tienen doble irrigación. Bueno, entonces es el área de necrosis, ¿no? Isquémica, que puede ser blanca o roja. Blancos, isquémicos propiamente, y rojos, primero congestivos y después isquémicos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en las tromboembolias pulmonares, puesto que el pulmón tiene doble irrigación, arterias bronquiales, además de la arteria pulmonar. Entonces, mientras ya no hay sangre que llegue por la arteria pulmonar, si es masivo sobre todo, entonces sigue llegando por las arterias bronquiales, ¿no? Bueno, decía si es masivo, aunque si es muerte también súbita, ¿no? Pero si es submasivo, si son varios trombos en arterias relativamente importantes, pueden ser infartos rojos. O cuando hay una torsión de pedículo, como ocurre muy frecuentemente con un quiste paratubárico o un quiste ovárico, que por el peso del líquido que contiene, o de los tejidos sólidos que contiene,
pero más frecuentemente por los tejidos líquidos que contiene, se bascula y en un momento de estos se puede torcer su pedículo y producir primero la oclusión de la vena, perdón, de la vena sí, y recién después de la arteria. Cuando ya el tejido está congestivo, francamente tumefacto y congestivo, recién se produce la isquemia. Entonces se produce la necrosis en un tejido previamente relleno de sangre, ¿no? Súper congestionado. En cambio, los blancos son arteriales y no por el mecanismo isquémico, ¿no? Una trombosis arterial produce un infarto blanco en un órgano que no tiene, obviamente, doble circulación. Ahora, otro aspecto de los infartos pueden ser sépticos o asépticos. Asépticos, como un trombo que no está contaminado. Y séptico, cuando hay un trombo, por ejemplo, que nace en una endocarditis bacteriana, ¿no? Que tiene bacterias contaminando ese trombito que se produce en esa endocarditis. Entonces, los infartos que llegan al cerebro pueden producir un absceso cerebral. ¿Por qué? Porque derivan de un infarto séptico, de un tromboséptico, perdón, y produce un infarto séptico, ¿no? Un absceso cerebral, por ejemplo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero para